Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a su canal católico Levántate y Camina. Estamos de nuevo con ustedes para compartir con cada uno de ustedes el evangelio de este día. El evangelio de hoy día que vamos a compartir está tomado del evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado, lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como Él me lo ha. Y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, el evangelio de hoy día nos cuenta, pues, verdad que en esta ocasión, pues, Jesús está, pues, enfrente de muchas personas, y que Él es el Hijo de Dios, del cual aquel pueblo no creía y ni creyó en Él. Jesús, que hizo tantos milagros, tantas maravillas frente a aquel pueblo, ante sus ojos, y ni aún así no lo reconocieron. Jesús hizo tantos milagros y ellos se resistieron a creer, como también hoy día nosotros podemos resistirlo cuando Él nos llama que vengamos a Él, porque Él sigue haciendo todavía, sigue obrando todavía hoy día, porque es el mismo de ayer, ahora y siempre. Jesús era y es el enviado del Padre, al que había bajado del cielo para dar la vida por cada uno de nosotros. Y por eso Jesús dice en esta ocasión, pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Queridos hermanos, Jesús vino con una misión. Y una de las misiones, hermanos, es que venía a cumplir la voluntad del Padre. Venía a dar la vida por cada uno de nosotros. Él venía a redimirnos del pecado a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, Él vino a darnos vida. Y en esta ocasión, hermanos, los fariseos y muchas personas más estaban frente a Él y lo estaban cuestionando si era o no el Hijo de Dios.
Y Jesús dice que les dijo unas palabras. El que es de Dios, escucha palabra de Dios. Pero ustedes no son de Dios, por eso no escuchan mi palabra. Queridos hermanos, si nosotros escuchamos esta bendita palabra, estamos escuchando también al Padre. Por eso Jesús les dijo claramente, el que cree en mí, no únicamente cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Jesús venía con una misión y el Padre y el Hijo eran uno. Y el que me ve a mí, dice Jesús, ve a aquel que me ha enviado. Hermanos, hoy día Jesús nos sigue invitando también a nosotros a creer en esta palabra, a creer en Él, a creer en este mensaje, porque este mensaje es vida eterna con cada uno de nosotros. Yo he venido al mundo como luz para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Queridos hermanos, Jesús vino a cada uno de nosotros como esa luz que brilla en medio de las tinieblas, para que todo aquel que cree en Él, dice, no permanezca en tinieblas. Hermanos, nosotros al creer en Jesús tenemos vida eterna, andamos en la luz. Y eso es lo que nos invita Jesús hoy día. Jesús vino por cada uno de nosotros. El Padre lo envió por ese gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Si alguno escucha mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, dice Jesús. Porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Queridos hermanos, Jesús no vino a condenarnos, sino a darnos la vida. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, dice Jesús. Porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo le he hablado, lo condenará el último día. Queridos hermanos, Jesús, Dios el Padre, mandó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y al escuchar esta palabra, si nosotros no la aguardamos, Él no nos juzga ni nos condena por eso. Esta misma palabra es que nos lo va a pedir cuenta el último día. Esa palabra que Él nos está mandando hoy día, esa palabra es la que nos va a pedir cuenta porque la hemos escuchado y no hemos hecho su voluntad. Entonces, querido hermano, al escuchar la palabra y al comprender que Jesús envió a su Hijo por cada uno de nosotros, y si no aguardamos esta palabra, ya somos responsables de haber escuchado esta palabra, y si no hemos hecho lo que Él nos manda. Entonces, al rechazar nosotros esta palabra, ya tenemos quien nos juzgue, que es la misma palabra que nos va a juzgar en el último día. ¿Por qué? Porque la hemos escuchado. Y si Él nos manda esta palabra, es para que nos apeguemos a esta palabra, para que vivamos esta palabra. Esta palabra es para todos, tanto para los que todavía no han llegado a los pies del Señor y para los que ya estamos en este camino. Es para todos. Pero muchas veces decimos creer en Jesús, pero lo que decimos es una cosa y lo que hacemos es otra cosa. Entonces Jesús nos invita, mis queridos hermanos, a guardar esta palabra, a escuchar esta palabra y a vivir esta palabra, a creer en Él, porque Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué dice Jesús?
porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo de decir y cómo lo debo de decir. Jesús no vino con un mensaje propio, ni vino a decirlo, a hacer lo que él quería, sino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. De hecho, cada uno de nosotros de la misma manera somos llamados también a hacer la voluntad de Dios, a creer en Jesús. Si decimos que creemos en Jesús, tenemos que hacer lo que nos dice la palabra. Así, mis hermanos, esto es lo que el Evangelio nos dice hoy día. Y creamos en ese Jesús que vino a morir por cada uno de nosotros y nos dio esa vida nueva. Que la honra y la gloria sea para mi Señor, mis hermanos, y bendiciones a cada uno de ustedes. Amén y amén.